Unos momentos después. 楽園送りにされた俺たちの同胞だ。Eren Yeager fue de los personajes más subestimados en la historia de Shingeki no Kyojin debido a que no cumplía con el rol que muchas personas consideraban correcto. Y obviamente al ser el personaje principal era más fácil juzgarlo por lo mismo. Y bueno, actualmente de acuerdo a las decisiones que ha tomado, ha hecho que el fandom cree una balanza sobre si los actos de Eren están justificados o no, sobre si son buenos o no, sobre si es un héroe o es un villano. Y de acuerdo al capítulo 131, el más reciente, nos han revelado la perspectiva de Eren, un rostro que escondía detrás de esa máscara pretendiendo ser el malo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Diane y este es un video hablando de Eren. Quiero dejar en claro que esto es solo mi opinión de acuerdo a lo visto y leído sobre la historia del manga. Así que comencemos. Con lo visto hasta ahora, el desarrollo de Eren es triste como impresionante. Todos vimos a Eren como un niño inocente con sed de justicia y conocimiento por el mundo exterior, convertirse por completo en un antihéroe. A diferencia del héroe común que tiene su línea bien establecida y que jamás cruzaría, el antihéroe no duda en usar los medios para lograr su objetivo. Y a diferencia del villano o el héroe, no busca tampoco el reconocimiento personal. Eso está clarísimo en Eren y lo hemos visto en el capítulo más reciente, el 131. Se puede decir que los antihéroes se caracterizan por tener su propia escala de valores y moral, lo que guía acciones que pueden considerarse como antiéticas y crueles. Como lo hemos visto desde el salto temporal de 4 años en el manga, Eren parecía estar realmente de acuerdo con Zeke y su plan, el cual era la eutanasia masiva y esterilizar a los eldianos usando los poderes del titán fundador. Sé que creía que con esto sería suficiente o era la respuesta para restaurar la paz en el mundo y así evitar guerras e invasiones. Para Eren, aparte de ridículo, su plan era injusto. Es injusto hacer pagar a las nuevas generaciones de eldianos por lo que le hicieron a sus ancestros. Como si las acciones de los marleanos actuales hacia los eldianos no fueran lo suficientemente crueles. Obviamente se encargaron de martirizar a los eldianos por sus pecados durante muchísimo tiempo. Y es curioso que tanto a los que estaban fuera de la isla como a los que estaban dentro de ella. Unos, por un lado, sufriendo por el conocimiento que tenían o que les habían dado sobre su vida y su pasado, y por otro lado, los que estaban dentro de la isla por todo lo contrario, sufriendo por su ignorancia, por lo desconocido, que en este caso eran los titanes. Bueno, durante ese tiempo los personajes creían que Eren realmente estaba de acuerdo con Zeke, lo cual era bastante obvio que no. Digo, todo lo vivido antes y después de la caída del Muro María en el distrito de Shiganshina no va a hacer cambiar de perspectiva a Eren en tan solo 4 años. Y menos viniendo de un hombre que acabas de conocer. O sea, el que sea tu medio hermano pasa a segundo plano cuando te presenta la idea de eliminar a la gente con la que creciste, te criaste, aprendiste durante toda tu vida, por el bien mayor. ¿Qué viene siendo el bien, el bienestar para las personas que le hicieron daño a tu gente durante siglos? Él no podría permitir que le quiten más de lo que ya han hecho a él y a su gente. Y es en el capítulo 121 cuando lo reafirma. Si alguien me va a robar mi libertad,
entonces yo robaré la de ellos. Y sí, en efecto, Eren no es un héroe, pero tampoco es un villano. De acuerdo a su contexto, podría decirse que es un antihéroe, lo cual lo convierte en alguien más humano, por su bien y por Paradise. Definitivamente no creo que los planes de Eren o sus decisiones se salgan tampoco de contexto por toda su historia, y tampoco se trata de hacer una competencia sobre si los personajes han sufrido más o menos para justificarlo. Simplemente Eren actúa de esta manera porque para él, y lo planteado en el capítulo más reciente que es el 131, no hay otra opción. Eren tenía de dos sopas. Sentarse, no hacer nada y esperar a que todo lo que él conoce y le importa fuera destruido por los invasores que llegaran a Paradis. O todo lo contrario, levantarse y destruir todo fuera de las murallas, lo suficiente para que nadie les hiciera daño. Y obviamente escogió la última, a pesar de todo lo que tiene que cargar. Lo cual me lleva a lo que Maquiavelo decía en una de sus obras, o una de las más conocidas, El Príncipe. Niccolò Maquiavelo era un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la política moderna. ¿Pero qué tiene que ver él? Bueno, en su época Italia no existía, estaba dividida en diferentes estados y cada uno se regía por sí mismo, e incluso parte de lo que es Italia moderna estaba ocupada por extranjeros, lo que ahora conocemos como Francia y España. Por lo tanto, Maquiavelo vivió durante una época llena de conflicto en su lugar de origen. Durante su vida tuvo una época de exilio donde escribió un libro titulado El Príncipe, en la que él llenó de toda su experiencia en sus años de política, con el fin de ayudar pues a los políticos de su época a gobernar mejor. En este habla de las virtudes que debe tener un príncipe, no necesariamente positivas o morales, sino aquellas que mejor le aseguren el poder. En este hablaba sobre un dilema que tenía, entre si vale más ser amado o temido. Su respuesta es que deseaba ser ambas cosas, pero que en caso de tener que escoger entre las dos decía, es más seguro ser temido que amado, porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues ninguna necesidad tienen de ello. Pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan. Y el príncipe que ha descansado por entero en su palabra va a la ruina, al no haber tomado otras providencias. Pero tampoco quiere decir que esté a favor de pura crueldad. Él también decía que sí había un límite y solo se usase para mantener el miedo a sus enemigos. Eren ha escogido el lado de ser temido y no tiene otra opción. Sabe que el mundo entero está en contra de Paradis prácticamente. Zeke, el medio hermano de Eren, que es un eldiano, prefiere eliminar a su gente debido a su contexto. ¿Qué te puedes esperar de la gente del resto del mundo que solo los ve como demonios? No es como si las cosas se pudiesen arreglar así como así. Y Zeke sí prefirió eliminar a su gente. En fin. Tampoco quiere decir que por haber escogido este camino no sufra, a diferencia de lo que sus compañeros creían sobre él, considerándolo indiferente, es completamente consciente. Lo vimos en el capítulo 131, donde evidencian más las emociones de Eren, utilizando a este pequeño personaje Ramsay, o Ramsay creo que así se pronuncia, bueno, a él y a su hermano Halil. Un par de personajes. Ramsay, un personaje inocente, creado para generar simpatía y dolor al lector, claro está. Habrá quien le dio igual o lo disfrutó, no lo sé. Pero vemos que Eren se disculpa con él
porque sabe lo que pasará. Eren sufre, ha estado atormentado durante años, pero debe mantener su postura. Y es curioso ver que justo después de su cara en llanto y su imagen destructora del mundo, el cual es el Erensaurio, coloquen un panel de sus flashbacks, hablando de su sueño de conocer el mundo exterior cuando Armin se lo presenta a Eren en el libro, recordándonos su deseo por la libertad desde pequeño y creando uno de los paneles favoritos, el Eren libre, Eren en su forma más inocente, y justo debajo de él y su felicidad, todo el caos y la destrucción a su paso. Eren incluso inconscientemente abre la coordenada o algo así para compartir, quizá con Armin, para que ambos puedan contemplar su sueño. Bueno, eso es algo que no sabemos por completo todavía, pero bueno. En conclusión, los actos de Eren no es algo que él desee o disfrute, sino más un deber con él y con su gente. Bueno, hasta ahora eso tenemos. Que no quiere decir que esté de acuerdo con él, sabemos que eso es cruel, pero bueno, esas son las decisiones que el protagonista ha tomado. Bueno amigos, esto ha sido todo. Quizás sí me desplacé bastante, pero realmente quería hablar de este personaje. Y este último capítulo generó un gran impacto en la historia de Shingeki no Kyojin. Tenía preparado un guión ya, pero el capítulo 131 vino a completarlo. En fin, que estén muy bien. Pueden seguirme en las redes si gustan. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Tomen agua. Los quiero. Bye bye.